Bueno, buenas tardes. Yo soy Mariano, militante de Correpi. Ahora nomás vamos a dar inicio a la segunda de un ciclo de charlas que venimos realizando desde la semana pasada. Son charlas referidas a temas que nos interpelan como organización antirrepresiva, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el gobierno nacional, producto de la pandemia del coronavirus. Y el tema que vamos a abordar hoy, como dice acá en el zócalo que tengo abajo, es los medios en pandemia, desinformar para formar opinión. El rol de los medios de comunicación masiva como formadores de opinión. Y tenemos dos invitadas, digamos, dos panelistas que mucha presentación no requieren. Una de ellas es Adriana Meyer. Buenas tardes, Adriana. Adriana es periodista hace más de 30 años, trabaja temas de política, sociedad, derechos humanos. Los dos medios más importantes en los que trabaja en este momento son Página 12 y Radio La Red. Y por otra parte tenemos a la negra, María del Carmen Verdú, compañera, una de las principales referentes de Correpi, una luchadora por los derechos humanos incansable, también desde hace más de 3 décadas, y casi una marca oficial de Correpi, junto con la bota. Así que la idea es que vayamos estructurando la charla con algunas preguntas que estuvimos pensando y que después vayamos mechándolas al final de cada una de las intervenciones con las preguntas que surjan de quienes nos estén mirando ahora. Así que si están de acuerdo vamos a arrancar, ¿sí? La primera, Adriana, ¿estás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. La primera pregunta es para Adriana. Adriana, en lugar del titular "es urgente dar respuesta a la situación de las personas privadas de la libertad", siempre nos encontramos con que los grandes medios, en este caso, por lo menos, instalaron las fake news de la liberación masiva de peligrosos delincuentes. Por otra parte, nunca se habla de las personas presas hasta que estalla la protesta y es noticia el motín. Entonces, las preguntas que tenemos, Adriana, en relación a esta reflexión es, primero, si esto es un hecho, ¿te parece que vos lo pensás como un hecho aislado, esto de la campaña mediática? ¿Cómo crees, cómo te parece que se enfrenta? Y si te parece que hay margen para los trabajadores de prensa para abordar estos temas. ¿Se escuchó? Bueno, es una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Ahí ¿Ustedes me está. escuchan bien? Sí. Como un delay. Bueno, es una pregunta excelente, pertinente, un tanto abarcativa. A ver, estuve pensando previamente que cuando doy clases en la universidad, en la UBA, si bien yo doy una materia que es radio, lo abordamos desde lo periodístico eminentemente, más que desde el entretenimiento. Y yo siempre explico que el periodismo es al revés de un cuento o de una narración, porque lo primero es lo más importante, es decir, ¿quién mató el mayordomo es el asesino? Bueno, ese es el título. ¿Y por qué digo esto? Porque voy a empezar por lo que sería el título de la respuesta a tu pregunta. Así como hay una justicia de clase, hay un periodismo de clase. Es por eso que el margen que vos planteás para poder revertir esa forma de titular es clasista, puramente clasista a favor de los dominadores, digamos, nunca de las víctimas. Entonces, a ver, me puse a pensar qué difícil revertir esto. Hay que ir como al meollo de la cuestión. No es un tema de técnica periodística, no es un tema, si se quiere, pedagógico ni semántico, es un tema ideológico
puramente. Del mismo modo que se habla de violencia institucional en vez de decir represión estatal. Son cosas que yo fui aprendiendo, por ejemplo, eso me lo enseñó Vanessa Orieta, y que trato de aplicarlo. Y por insistencia, en los lugares donde me desempeño, lo puedo ver después escrito o lo puedo decir en la radio. Pero es una tarea permanente, si se quiere, permanente. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que encontré referido a esto que vos decís es ese titular de los delincuentes libres. Quizás sea más fácil verlo en la sección sociedad, ¿sí? Y fíjense ustedes, los temas de violencia institucional, de gatillo fácil, de represión estatal, en el diario en el que yo me desempeño, supuestamente los debe abordar sociedad. Y son políticos. Entonces, ya desde esa elección, que no es inocente, está el problema. ¿Cuál sería un posible abordaje para resolver? Porque hice como un diagnóstico tremendo, pero ¿cuál sería el posible abordaje para ir contestándote? Desde mi punto de vista, debiera ser obligatorio el estudio de elementos básicos, no solo de derecho penal, qué significa la libertad, qué significa la pérdida de libertad, filosofía, pero no en las escuelas de periodismo, en la secundaria. En educación cívica debería darse para leer el manual del pequeño detenido, de Correpi. Es decir, para mí empieza ahí. Porque hay un problema que es la ausencia de apego a los valores. Y esto nos atraviesa, digamos, como sociedad y al periodismo también. Es decir, esta cosa de asociar, tienen que estar presos, tienen que morirse en la cárcel. Entonces, yo iría bien a la fuente, al replanteo de los conceptos básicos, qué es la libertad, por qué se pierde, por qué algunos está bien que la pierdan. Ahí hay un razonamiento que es coincide con este momento que estamos viviendo. La misma lógica se aplica a los presos que a los pibes que fusilan con gatillo fácil. Es decir, ¿cuál sería? Son escoria, ¿no? Se lo merecen, algo habrán hecho. Entonces, ¿desaparece qué cosa? La presunción de inocencia. Entonces, ahí yo también haría docencia. No es algo liviano perder la presunción de inocencia. Entonces, en síntesis, les diría formación, matriculación y también el regreso del oficio del corrector. Porque más de una vez, ya bajando del título, hay conceptos que se pueden expresar de otra manera. Además de que los medios deberían tener sus libros de estilo, ¿no? Debatidos con los trabajadores de prensa. Y ahí, por supuesto que cabe lo que vos mencionabas tangencialmente en tu pregunta de la incidencia y el valor de tener un sindicato en el cual se pueda debatir. Lo sindical no es meramente reclamar por salario, también pelear por los contenidos, en este caso libertarios y no reaccionarios. Bueno, muchas gracias, Adriana. Ahora, la siguiente pregunta es para la Negra. Vos, Negra, siempre hace décadas que venís diciendo que la prensa hegemónica tiene un rol importante en lograr el consenso para reprimir. Lo que queremos es que nos cuentes cómo funciona ese mecanismo, cómo hacemos para detectarlo y también cómo lo confrontamos. Bueno, gracias, Adriana, en primer lugar. Gracias, Adriana, en primer lugar, por estar compartiendo esta actividad. Llevamos, lamentablemente, muchos más años de los que ambas quisiéramos recordar, caminando juntas y compartiendo un montón de actividades, y es un lujo que en esta charla estés también presente para discutir estos temas. Respecto de la pregunta... Gracias mío por haberme invitado. Gracias. Respecto de la pregunta, a mí me parece que es importante retomar algo que venimos también diciendo desde siempre en Correpi, esto de que la represión y la cooptación de consenso funcionan como los dos contrapesos de un ascensor. Hay una relación íntima que podemos ir viendo a lo largo de los años, de las décadas, en el marco del funcionamiento de las instituciones constitucionales o democráticas. El consenso, la cooptación de consenso para las políticas de Estado tiene una relación inversamente proporcional a cómo se ejerce
la represión a través de la viscoactiva, a través de la acción violenta directa sobre las mayorías, sencillamente porque si a vos te convencen con una campaña de ley y orden que te tenés que quedar en tu casa, que la vida es como es, que no tenés que protestar, que no ganás nada movilizándote y al contrario corres el riesgo de ir preso, etcétera, etcétera, va a haber muchas menos instancias represivas concretas. Y en ese marco, la prensa hegemónica tiene un rol central, por un lado como caja de resonancia de los sucesivos discursos oficiales, pero también como generador de ese mismo discurso hegemónico. En primer lugar, sabemos que los titulares de los diarios, las noticias que se convierten en el tema del día en la radio o en la televisión, no necesariamente te dicen de qué tenés y cómo tenés que pensar, si hay cierta reserva para el pensamiento crítico, pero sí te imponen esa agenda y te instalan de qué tenés que hablar y de qué no, cuál es la noticia que hay que discutir. Entonces, de pronto vemos que todo el mundo, en cualquier lado, en la cola del chino, en el banco, en el colectivo, en el subte, en el trabajo o en la facultad, discute un tema y no aquellos otros temas que se deciden silenciar. Y se pone en evidencia también esa orientación que marca la forma en que se tiró la noticia. Adriana recién mencionaba esto de cómo se presentan las noticias desde la propia elección de cuál es la sección que las aborda. Ella señalaba que en el diario donde trabaja, en página 12, los temas de represión estatal, de gatillo fácil, de tortura, los toma Sociedad y no Política. Bueno, en otros medios directamente es la sección policial. O sea, los casos de gatillo fácil los tenés que buscar en la sección policial y no los vas a encontrar nunca en lo que se llama información general y mucho menos en política. Y también la utilización del lenguaje. El lenguaje no es para nada inocente. Yo recuerdo cuando hablaba Adriana de cómo formar a los trabajadores y trabajadoras de prensa en la forma de comunicar, recordaba una charla en la que participé hace muchos años, ni más ni menos que con Carlos Rodríguez, un enorme y muy amigo de Correpi, trabajador de prensa, un poco el padrino de nuestro archivo, porque como siempre contamos, nos facilitó su propia colección de recortes periodísticos anteriores a los 90 para poder construir la primera base que tuvimos con los casos de gatillo fácil allá por 1996. Y bueno, lo que explicaba Carlos en esta charla era cómo hay un lenguaje que viene como por abulsión, aplicado sistemáticamente. Entonces te encontrás con noticias que te hablan del confuso episodio, cuando lo que tenés es una bala policial que atravesó de lado a lado la cabeza de una persona, y uno dice, ¿qué puede tener de confuso episodio que alguien se muera porque le tiraron un tiro en la sien o en la nuca? O el famoso ejemplo que siempre utilizamos en Correpi, de que encontrás el fusilamiento de gatillo fácil detrás del titular de joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden, y por eso justamente la tarea de recopilar datos para el archivo requiere esto de leer entre líneas para detrás de ese titular encontrar el fusilamiento preparado y presentado de acuerdo a la versión oficial como enfrentamiento. Lo mismo sucede con la explicación de por qué algunos casos de gatillo fácil o de muertes en lugares de detención, de torturas, de desapariciones, tienen visibilidad y otros, en cambio, por más esfuerzo que hacemos y aunque los militemos con la misma energía, nunca logran romper el muro del silencio mediático. En este punto, otro trabajador de prensa a quien me interesa mencionar, porque es también de esos grandes aliados que hemos tenido, que nos han enseñado además a manejarnos frente a los medios, Mario Sorsoli, una vez me decía, el caso de Walter Bulacio tuvo la repercusión que tuvo porque el primer titular no dijo pibe de Bonzi, morochito, hijo de un obrero metalúrgico, agoniza en un hospital, sino que el titular era estudiante secundario.
agoniza en un sanatorio privado como el Mitre, después de un recital de rock. Y ese titular convoca y permite identificar a todo un sector social al que, por ejemplo, la detención, tortura y muerte de Sergio Durán no la conmovió, porque Sergio Durán aparece en los medios con el perfil del pibe de Matanza, de Rafael Castillo, que con la misma edad de Walter, en lugar de estar terminando el secundario, laburaba en una verdulería, vivía en pareja y era papá de un bebé. Lo mismo vemos en estos titulares que ya han pasado a ser históricos y que siempre se citan, incluso que han motivado documentales como el de la crisis causó 2 muertes, o el de se mataron entre ellos del 20 de diciembre de 2001, o el clásico caos de tránsito para deslegitimar la protesta, que fue el gran titular que permitió poner en crisis la gran visibilidad y la gran convocatoria que tenían los piquetes y las distintas movilizaciones para 2001-2002. Si revisamos los diarios en los meses posteriores, vamos a ver 2002-2003, una furibunda campaña en todos los medios hegemónicos, donde lejos de legitimarse los reclamos de los sectores que estaban absolutamente abandonados frente a las consecuencias de la crisis de 2001, el problema era, así no se puede vivir con esos cortes de ruta, y de allí desembocamos en la represión más fuerte que hubo a la protesta hasta la gestión de Cambiemos. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta situación? Y lo decía un poco al principio, promoviendo el pensamiento crítico, buscando otras fuentes, chequeando. Adriana hablaba del rol del corrector y del chequeo. Tantísimas veces vemos como la única versión, lo único que se revela en el texto que vemos publicado en el diario es la versión oficial, es el parte policial. Incluso cuando están en la puerta del mismo medio, los familiares intentando que su voz se escuche. Y también allí es importante destacar el rol de los medios de prensa alternativos, comunitarios, independientes, que muchas veces han logrado instalar algunos casos que carecían de visibilidad y que lograron atravesar ese muro de silencio mediático a partir de ese esfuerzo. El caso de Luciano Arruga es uno de ellos. ¿Me escuchan? ¿Puedo agregar algo? Sí, querría agregar Sí, algo cómo no. ¿Cómo no? Dale, Adriana. Porque el repaso que hizo no es casual. Más de una de esas estaciones nos encontró trabajando juntas el mismo tema. Bueno, Luciano es un caso emblemático porque la hermana Vanessa estuvo en otros medios y no la trataron bien, hasta que fue a Página 12 y bueno, y costó porque era justamente en sociedad, entonces había que pelear cada nota. Pero bueno, ahí había una tradición que habían iniciado un colega, Cristian Larcón, ustedes lo conocen, que bueno, haciendo crónicas desde las víctimas y todo el caso Bru, había seguido Cristian con mucho detalle, entonces es como que por lo menos me creían y podía publicar. Y así fue por supuesto, también de la mano de los medios alternativos. Esa es otra cuestión fundamental, porque en este momento pareciera que estamos como decía Walsh, ¿no? Como volviendo a acudir a la prensa clandestina porque la prensa hegemónica está tan tapada o tapa tanto la verdad. No, lo que quería decir es esto, en el recorrido que hizo María del Carmen, específicamente tomando la etapa esa de Puente Pueyrredón y haciendo un salto hacia hoy, veo un denominador común. Yo tuve la vivencia personal de cubrir eso, junto con básicamente Laura Vales había ido al puente, pero en esas horas, bueno,
una llamada de una de mis fuentes más valiosas, que es la doctora Verdú, diciéndome, no, no es cierto, no se mataron entre ellos, tenemos las fotos. Entonces, la verdad es que nosotros salimos, no el mismo día, sino el día siguiente, y prefirió dar una toda movida. Es el día de hoy que el colega fotoreportero Pepe Mateos recuerda eso también porque él estaba, y en nuestro caso el compañero Sergio Kowaleski. Entonces, a ver, ese momento en la... Y dice claramente, fue una cacería. Un jefe de sección, que hay que decirlo, le creyó rajatabla, que fue Mario Weinfeld. Más las fotos, pudimos dar vuelta a lo que decía el gobierno, lo que decía el presidente. Y entonces, ¿por qué digo esto y hago el salto al día de hoy? Porque estamos viviendo una pandemia, ese es el título de esta mesa virtual, y para aplicar la cuarentena, si hay algo que caracteriza a Correpi es que cuenta o monitorea la presión estatal en todos los gobiernos, confiable como organización, y los que van asumiendo es veraz, está bien hecho. Cuando empezó el control de la pandemia, de la cuarentena, empezó a haber un montón de en el cumplimiento para las fuerzas de seguridad y policiales para hacer cumplir la cuarentena. Y empezaron a hacer un boletín específico con EPI. Y entonces, cuando ya se empiezan a sumar los casos y son miles y miles los detenidos, las detenciones arbitrarias, uno se pierde. Entonces, si hay uno que informar tal o cual, directamente, Correpi. Entonces, a lo que voy es que una de las posibilidades de dar vuelta a ese discurso hegemónico reaccionario es trabajando en conjunto con organizaciones como antirrepresivas como Correpi, con periodistas bueno, que usen esa fuente. Digo, es algo tan simple como eso. O por lo menos que se animen a chequear la versión policial que suelen usar como primera. Con eso me conformo, con que por lo menos la llamen a la negra. Perdón la confianza. Bueno, clarísima tu respuesta anteriormente, Negra, y clarísimos los aportes de Adriana. En relación, antes lo que vamos a hacer es pasar algunos comentarios que están llegando desde quienes nos están mirando. Uno de ellos lo manda la compañera Sol Novoa. Dice: buenas tardes, soy hermana de Jonathan Novoa. Recuerdo cuando fusilaron a mi hermano, motochorro, abatido en el enfrentamiento, muere a causa de 2 disparos, cuando lo fusilaron de 5 tiros, cuando no hubo enfrentamiento. Esto es algo muy común. Sería un típico caso de los que titulan delincuente abatido y detrás están estas historias. Otro de los comentarios que nos vienen llegando, que en realidad no es un comentario, es un saludo, que nos mandan los y las familiares organizadas en Correpi. Nos mandan un saludo, saludan esta actividad y resaltan la importancia de discutir la versión, hegemónica sobre todos los casos de represión y gatillo fácil. Y el rol que tienen los medios en esta situación. Después hay una pregunta que en realidad ya la vienen contestando la Negra en la última parte de su intervención y Adriana con lo que agregaste, pero bueno, yo te la voy a hacer para darte la oportunidad si querés ampliarla, y la voy a unir, una que es la que teníamos nosotros ya pensada y una que llegó por parte de la audiencia. En los temas que nos ocupan, siempre, esto de que vemos que la fuente sistemáticamente es la versión oficial, es decir, la del ejecutor de la política represiva, y nunca la de los familiares. Bueno, ya dijiste cómo te parece que se puede cambiar, digamos, o por lo menos qué podemos hacer para acercarnos como a cambiar esta visión, a darle un poco de voz a las historias de las víctimas reales.
También lo que llega en los comentarios es esto, digamos, como pregunta, es si la decisión de tomar la voz policial, esto me parece que sí, me parece que está bueno para ampliarlo, es si la decisión de tomar la voz policial como verdad es una decisión del medio o del periodista. Bueno, esto es un eje importante. Sí, a ver, la respuesta es amplia. Depende del colega, depende de la libertad que tenga ese colega, el momento de su carrera, en el que pueda decir, imponer, sí, priorizar cuál es la que hay que cuestionar. Quiero que quede claro que, digamos, casi siempre la versión policial, al tratarse de represión estatal, es intencionada. Sin embargo, es la que prima. Entonces, uno no dice descartarla, dice confrontarla, completarla en todo caso, o refutarla. No sé, en el caso de Florencia Morales, que apareció ahorcada en una celda en Santa Rosa de Conlara, en San Luis, a pocas horas de haber sido detenida por supuestamente violar la cuarentena. Es claro, los títulos al principio, según la versión policial, era suicidio. Bueno, ya hay policías separados, siempre pasa lo mismo, la primera versión es esa y hay que como que dar la vuelta. Es muy, muy raro lo que pasó en el caso de Bulacio, como recordaba María del Carmen, pero contestando a tu pregunta, en general, por lo menos en mi caso, en mi experiencia en todos estos años, por la posición del diario, si se quiere, es algo que lo podemos implementar en forma cotidiana. Lo hago yo, lo hace Carlos Rodríguez, lo hacemos quienes cubrimos. En general, la mirada del medio es esa, coincidente con escuchar a la víctima, incluso por una tradición también de derechos humanos y de cobertura de casos de violaciones de derechos humanos en la dictadura. Pero bueno, yo siempre digo que merece el mismo espacio o más la violación de derechos humanos en democracia, así como los desaparecidos en democracia, que los hay. Entonces, en ese sentido, podría decirse que hay una coincidencia entre el medio y la posibilidad de cubrir la historia correctamente, o por lo menos como corresponde del lado de la víctima, para dar cuenta de un hecho de represión estatal, porque si no pasa desapercibido, no es lo mismo un suicidio que la hayan matado. Es tan claro, tan liminar eso, tan divisoria de aguas. En otros casos creo que es más complicado. Estoy recordando algún episodio en el que concretamente sí, el medio me exigió una consulta más que con la policía, con una repartición del Estado. Yo lo hice, esa repartición no tenía demasiado para decir, por lo tanto puse eso, y sin embargo ahí hubo alguna presión como para que saliera aparte otra versión escrita por otra persona. En mi caso es una excepción, lamentablemente creo que otros colegas sí tienen esa prioridad ya desde la línea propia del medio, ¿no? Y no es lo más usual que los redactores tengan la libertad de hacer enfocar la noticia como les parezca, sino más bien que tiene que atenerse a lo que establece el medio. No sé si fue muy confusa la respuesta. No, fue bastante clara. Es una pregunta bastante compleja, pero nos pareció muy interesante hacerla. Ahora hay una pregunta, bueno, una de las preguntas que pensamos para la negra, que también de alguna manera la hicieron en los comentarios. Negra, en la lucha antirrepresiva, alcanzar la mayor difusión posible de las distintas situaciones es un eje importante. ¿Cómo te parece que es la relación de una organización como Correpi con los medios de comunicación? ¿Cuáles son los obstáculos? Y también, bueno, esto, queremos saber si hay aliades en esta situación. También, por otra parte, lo que están preguntando de alguna manera, quienes nos están viendo, es cómo se hace justamente para que los medios tomen los casos de las familias organizadas en Correpi. Bueno, claramente en todas las respuestas viene rebotando esta situación que a nosotros y nosotras nos marca como militantes permanentemente, que es el esfuerzo tremendo que hacemos, que hacen fundamentalmente los familiares de las víctimas
y también, por supuesto, nuestra militancia por romper ese muro de silencio, por llegar a los medios más allá de ese titular que habla del enfrentamiento, más allá de tener que responder, como tantas veces ha ocurrido, la pregunta de qué hacía la nuca del pibe en el camino de la bala. A lo largo de estos casi 30 años ya de militancia antirrepresiva, hemos atravesado distintas etapas porque también es importante resaltar que de acuerdo a la coyuntura concreta, y por eso lo que señalaba Adriana sobre la pandemia no es un dato para nada menor, después nos metemos en eso, no es la misma receptividad la que hay en muchos casos. Durante nuestra primera época, la discusión, si se quiere llamar así, o lo que había que tumbar como idea instalada, es que el gatillo fácil no existía. A lo sumo se planteaba la posibilidad de un hecho aislado, después empezó a circular la afirmación de que, bueno, eran resabios de la dictadura, 30 y pico de años después ya no es un argumento que pueda ser válidamente utilizado cuando la mayoría de los autores de casos de gatillo fácil o de los torturadores actuales no solamente se formaron, sino que directamente nacieron después de 1983. En épocas más recientes tuvimos que disputar, y todavía lo tenemos que hacer en muchas ocasiones, contra tesis más elaboradas, más de origen académico, como aquello de que hay una cierta autonomía de la fuerza, que se maneja de manera propia, fuera de control, o que no responde a los mandos naturales, que allí respondemos a veces casi irónicamente. No se trata para nada de un autogobierno de las fuerzas, sino que como brazo armado del Estado responden al control político, al poder político, y además hay un montón de ejemplos concretos que tienen que ver con el encubrimiento, con el distinto trato que reciben por parte del Poder Judicial, policías, gendarmes o prefectos imputados del resto de la población sometida a causas penales, el tema de cómo se maneja la administración de la carcelación o excarcelación, donde mientras el 90% de los presos y presas en la Argentina están acusados por delitos que podemos llamar menores contra la propiedad o narcomenudeo, la misma proporción de policías, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios, y quizá más, enfrentan causas por fusilamientos, por aplicación de tormentos, es decir, penas de 25 años de prisión o prisión perpetua, y siguen en libertad, no solo durante el proceso, muchas veces después de la condena. Bueno, finalmente, 30 y pico de años después, logramos instalar que el gatillo fácil existe, que hay torturas sistemáticas en cárceles y comisarías, que hay desapariciones en democracia, pero también es cierto que hay avances y retrocesos que tienen que ver con la necesidad de esa imposición de consenso fabricado e impuesto que hablábamos en un principio. Por ejemplo, en 1997, cuando se produce la desaparición de Sebastián Bordón en Mendoza, e inmediatamente después, unas semanas después, la aparición de su cuerpo torturado, el hecho irrumpió en las primeras planas de absolutamente todos los medios. No hubo diario, no hubo revista, no hubo programa de noticias en televisión o en radio que lo pudiera omitir, porque en ese momento había una acumulación de actitud crítica del conjunto del cuerpo social que había hecho que apenas Sebastián desapareció, todo el mundo mirara a ese destacamento del Jawel, ese destacamento policial, y se señalara la responsabilidad policial muchísimo antes de que efectivamente la prueba acumulada, sobre todo a partir del hallazgo del cuerpo, lo demostrara. ¿Cómo respondió el sistema a esa deslegitimación de las fuerzas? Acordémonos, veníamos de la maldita policía, del asesinato de José Luis Cabezas, etcétera. Todo eso había generado también esa situación. Pues lo respondió con la campaña de seguridad ciudadana, con la ola de delincuencia, que se sintetizó de alguna manera con aquella campaña por el Cabo Ayala. No se olviden del Cabo Ayala, ese policía que murió de un disparo
en un asalto al banco Credit Corp. Él se asomó porque vio que estaba sonando la alarma, y el que estaba dentro del banco robándolo lo mató, pero lo mató porque el que estaba dentro también era policía, eran de la misma comisaría y naturalmente Ayala lo iba a reconocer. Esta es la última parte de la historia que ya no salió en tapa, sino que salió chiquitito así en la página 84 y con el tipo más pequeñito que tenían los diarios, y por supuesto no en todos. Entonces, en ese camino, en esas idas y vueltas, es donde se da además para Correpi una relación muy dialéctica con la prensa en general. Adriana mencionaba esto de las fuentes. Bueno, Correpi tiene una característica a esta altura de la situación, y es que aún para los medios más reaccionarios, ni hablar de los que tienen algún matiz progresista, es una fuente indiscutida. Jamás en estas 3 décadas alguien ha podido decir, ni mucho menos demostrar, que un dato denunciado por Correpi sobre un hecho represivo era falso. Llevamos 26 años elaborando el archivo, gobierno tras gobierno lo han intentado deslegitimar y poner en cuestión. El esfuerzo más importante fue el que hizo, por supuesto, Patricia Bullrich, cuando directamente intentó con un contrainforme quitarle validez, y lo único que terminó haciendo fue ratificando e incluso aportando más datos de los que teníamos. Y esa situación hace que muchas veces accedamos a ser citados o a ser interpelados por La Nación, por Clarín, por canales de televisión, a los que normalmente las demandas populares no acceden, y mucho menos la lucha antirrepresiva. Por el otro lado, por supuesto, está lo que tiene que ver con, yo creo que el eje central que viene desarrollándose en cada una de estas intervenciones compartidas con Adriana, que es el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de prensa que asumen la decisión de discutir contenidos y discutir con las propias empresas para las que trabajan. Esto, así como Adriana contaba aquella experiencia que compartimos horas después de la represión en el puente Pueyrredón, del asesinato de Darío y Maxi, hubo que empujar mucho y pelear mucho con la dirección de Página 12 para que se animaran a publicar las fotos, porque del otro lado de la línea telefónica estaba el Ministerio del Interior a los gritos diciendo que no teníamos que no tenían que publicar las fotos del ruso Kovaleski, en el caso de Página, o en el caso de las fotos de Pepe, que en ese momento creo que trabajaba para Clarín. Hay episodios en los que ha quedado absolutamente demostrado que cuando ese trabajador o esa trabajadora de prensa asume ese compromiso, hace la diferencia. Quizá uno de los ejemplos de los últimos años más importantes para destacar sea el de Gabriela Karchak, la periodista que estaba con su equipo de televisión en Avellaneda cuando la patota de Pedraza, con la complicidad del aparato policial, en aquel octubre de 2010, atacó a los trabajadores y trabajadoras tercerizadas. Lo primero que hizo una parte importante de la patota, 3 de los 7 que fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio calificado y las tentativas de homicidio de quienes fueron heridos, fue ir a apretar a ese equipo. Eran 3 personas, la periodista Gabriela, el camarógrafo y el técnico, para decirles que dejen de filmar. Y lo que decidió ese equipo periodístico, dirigido por Gaby, fue simular que apagaban la cámara, pero mantenerla prendida, si bien a nivel del suelo, porque no podían obviamente estar enfocando, porque la amenaza era cagarlos a trompadas, literalmente, y gracias a eso pudimos con mucha mayor facilidad llegar a la condena en el juicio por el asesinato de Mariano y las tentativas de homicidio de Elsa Rodríguez y de los otros 2 compañeros, porque tuvimos las imágenes, por supuesto muy distintas a
las que se pueden tomar en condiciones normales, pero que a riesgo de su propia integridad física y vida, porque del otro lado había por lo menos 4 armas de fuego, no nos olvidemos, bueno, ese material permitió que se pudiese constatar lo que había ocurrido. Entonces, allí es donde, para la militancia antirrepresiva en general, para Correpi en particular, siempre lo destacamos, siempre hablamos de esta especie de asociación ilícita desde el punto de vista del sistema entre quienes registran, entre quienes ponen el cuero, ponen el cuerpo en las movilizaciones, en las manifestaciones, en los barrios, ofrecen el micrófono con posterioridad a los familiares de las víctimas, porque son quienes nos permiten recopilar ese material que después podemos hacer valer para mostrar las cosas como son. Y finalmente, en el punto referido a lo de los aliados y aliadas, más que aliados y aliadas, a mí me gustaría aprovechar estos minutos también para rendir un homenaje a esos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de prensa que nos enseñaron cómo manejarnos, cómo llegar a los medios, cómo discutir, cómo pelear gato panza arriba cuando, por ejemplo, en los 90 lo que te tocaba era que te entrevistaran Neustadt o Grondona, sin ir más lejos, y allí aparecen fundamentalmente la compañera Marta Ferro, militante feminista, dirigente gremial, histórica del diario Crónica, de la revista Esto, que como ella misma en una entrevista que le hicieron en Sudestada recordó, yo siempre digo que tuvo la culpa de todo, porque fue Marta quien hizo el nexo entre Víctor Bulacio, el papá de Walter, y nosotros y nosotras. Fue Marta la que hizo el nexo entre Olga Castro, la mamá de Sergio Durán, y Correpi. Y también en la misma línea mandar un recuerdo especial para el Turco Sdrech, que nos enseñó a manejarnos en los medios audiovisuales. Y ya habíamos mencionado antes a Mario Sorsoli, cuyo nombre hoy ostenta la sala de prensa del Palacio de Tribunales, que es donde siempre trabajó. Por supuesto, el querido Carlos Rodríguez, al que también mencionábamos antes, y por supuesto todos esos trabajadores y trabajadoras de prensa como Adriana, como tantos otros y otras, que permanentemente valoran la existencia de Correpi, no solamente como fuente, sino también como el lugar de consulta muchas veces para la traducción de algunas situaciones que tienen que ver con lo antirrepresivo, con contenidos de fallos judiciales que deliberadamente se tratan de tergiversar en las versiones que llegan a las redacciones. Y finalmente, en relación a una de las preguntas que estaba circulando en el chat, me parece también importante señalar esto de que cuando hablamos de la prensa en general, más allá de los matices, también muchas veces los medios progresistas tienen su propia línea editorial que no coincide necesariamente con la necesidad de la denuncia puntual y específica de algún hecho concreto. De hecho, tuvimos hace muy poco tiempo, menos de 2 meses, una discusión en el caso concreto de Página 12, cuando se publicó una nota que nos causó profunda preocupación, reivindicando la función de la policía en general y de la policía de la ciudad en particular. Era una nota de opinión firmada por 2 investigadores del CONICET, que Correpi pidió derecho a réplica para contestar, y enviamos el texto y lamentablemente no se pudo publicar nunca porque, bueno, evidentemente poner en discusión esa cuestión en medio de esta especie de laboratorio represivo que implica la situación de excepción en el marco de la pandemia, evidentemente no fue considerado importante. Pero me parece por eso de interés remarcar que cuando señalamos estas dificultades, no estamos hablando solamente de la derecha, estamos hablando en general de lo que implica el negocio editorial, que tiene sus propias reglas, y por eso es que ahí, insisto en la palabra aliados y aliadas, lo central, lo fundamental para nosotros
es esa conciencia y ese compromiso con el que sabemos que contamos en el caso de muchísimos trabajadores y trabajadoras de prensa. Bueno, excelente, Negra. Muchas gracias. Ahora yo voy con una última pregunta para las dos. Es algo de esto también lo fuiste mencionando en esta intervención, pero bueno, para que amplíen y desarrollen cualquiera de las dos que quieran. Es una pregunta bastante general, es si hagamos de cuenta que nos estuvieran viendo todos los trabajadores de prensa del país, ¿ustedes qué les querrían decir? ¿Cuál de las dos quiere empezar? Arranco yo. No, quiero decir una cosita respecto del bloque anterior, que es que vaya si hay una batalla simbólica, cultural, ideológica ganada con el tema del gatillo fácil. Hoy por hoy uno puede leer fallos judiciales donde se tipifica así, donde se escribe así, y esto es mérito de Correpi. ¿Qué le diría a los trabajadores, a los colegas? Lo mismo que le digo a mis alumnos. Cuestionar siempre si están trabajando con un caso. Se te está cortando, Adriana. Policial, así como en el marco de las reivindicaciones feministas y en realidad un fusilamiento. En ese sentido, lo básico en cuestión todo el tiempo. Perdón, se pierde. Sí, se pierde un poco. A ver. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, te escuchamos, se quedó congelada la imagen, pero te escuchamos. A ver. Mariano. Sí, ahora sí. Mariano. Hola. ¿Mi audio? ¿Vos me escuchás? Sí, se escucha cortado. A ver. No ves la imagen. Si escuchaste. Lo último que escuchaste. Es que se vino cortando, sí. O sea, desde que te dije que se cortaba, se venía cortando, así que sí podés. Te preguntaba qué fue lo último que continuar, completar la idea. A ver, así. Cuando, claro, lo que pasa es que se... A ver, Negra. Bueno, arranco yo y después volvemos con Adriana para el cierre, entonces. El cierre, Adriana. Te pido disculpas, Adriana, es que se vino cortando toda la intervención y bueno, y lo pudiste escuchar a lo último. Dale, Negra. Por eso, vamos por acá y le dejamos el cierre a Adriana con esta pregunta. ¿Qué le diríamos a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa del país si nos estuviesen viendo y escuchando? Bueno, un poco lo hemos dicho a lo largo de las distintas intervenciones. Yo creo que el ejercicio del trabajo de prensa, como tantísimas otras tareas, se puede cumplir de dos maneras, que por supuesto tienen matices. Podés ser un mercenario dispuesto a seguir una línea editorial según la empresa en la que te toque trabajar, o podés asumir ese compromiso que significa que tenés una herramienta para comunicar y tratás de usarla con responsabilidad, ni más ni menos. Es la misma elección que tenemos que hacer, por ejemplo, quienes tenemos matrícula de corso para trabajar en tribunales. Los abogados y las abogadas también tenemos que tomar a diario esa decisión en nuestro trabajo particular, incluso no solo en relación
a la militancia. Obviamente que nada es químicamente puro, todos y todas estamos atravesados por nuestras ideas, por nuestros principios, por nuestras convicciones, pero me parece que justamente lo que señalaba en la primera de sus respuestas, Adriana, respecto de esto de el derecho y el deber, agregaría yo, de trabajadores y trabajadoras de prensa de poder discutir contenidos, de poder oponerse, por ejemplo, a determinadas líneas editoriales, como cuando los trabajadores y trabajadoras de La Nación salieron a repudiar aquel editorial que reivindicaba el terrorismo de Estado a horas del triunfo electoral de Mauricio Macri, es lo que señala lo que esperamos de todo ese segmento de trabajadores y trabajadoras. En un comunicado que sacó el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, al principio de la pandemia, señalando cuáles eran, por un lado, los reclamos y requisitos para poder cumplir con su función, cuidándose y con las precauciones que se le exigían a las empresas, cerraban ese texto planteando que ellos y ellas bregan por un compromiso en el periodismo, donde además de los anuncios y de los partes oficiales se le dé la voz y se le dé el lugar en los medios a los sectores más humildes donde más golpea la pandemia. Esto extendido a lo que venimos hablando en materia de lucha antirrepresiva, es la exhortación más importante que le podemos hacer a todas las personas que trabajan en la prensa, a todas las personas que comunican. No limitarse a ser un simple robotito que pinta y pega la versión oficial, sino investigar, chequear, dar voz a las víctimas y los familiares, y en definitiva, como dice el título de la charla, informar y no desinformar. Y a ver si tenemos suerte. Bueno, a ver si ahora tenemos suerte, Adriana. Te pido que al cierre le agregues, bueno, una pregunta que acaban de hacer, que es si la precarización de los trabajadores es un límite a la hora de informar. Además de esto, de este último mensaje a tus colegas. Estamos. Bien. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, bueno, mejor. Sí, yo había empezado diciendo que en todos estos años, también a modo de cierre, es una batalla para mí ganada, simbólica, ideológica y de contenido, el tema de poder decir gatillo fácil cuando lo es, incluso es como muy reconfortante ver fallos judiciales que ya utilizan esa terminología. Eso no me parece poco, me parece muy importante destacarlo porque condensa el valor de lo que habíamos hablado en cuanto a la consulta con organismos tan serios como Correpi respecto de este tema. Yo a los colegas les diría lo mismo que le digo a mis alumnos en la UBA. Elegir ejercer este oficio, digamos, para mí tiene sentido si hacemos como lo planteaba Osvaldo Bayer, desde el punto de vista de los vulnerables, de los más débiles. El poder tiene voceros de sobra, o sea, es como que hasta no tiene gracia, ¿sí? Pero bueno, cuando una situación a nosotros nos conmueve y sentimos que con todas nuestras fuerzas, como hizo Gabriela Karchak, que me emocionó mucho cuando lo mencionaste, María del Carmen, dejó encendida esa cámara. Creo que ahí está la esencia de nuestro oficio, informar, y para poder informar, el periodismo, yo siempre digo que es un oficio porque tiene reglas muy simples, muy básicas, el chequeo, el respeto de los de récord, y no mucho más. Pero el chequeo tiene que ser muy serio, tiene que ser verdaderamente chequeable. En una época, en alguna agencia de noticias, era obligación chequear con 5 fuentes. Lamentablemente, la precarización, sí, por supuesto. Cuando hace un rato hablábamos de la ausencia de correctores en los medios, que se leen barbaridades desde el punto de vista ortográfico, semántico, pero también de contenido, porque de última es todo lo mismo, eso es por la precarización. En el caso de Página
prácticamente no existen más, como tampoco existe más el archivo. Es algo muy grave y eso es parte de la precarización. Y también la precarización es colegas jóvenes que empiezan presionados con un productor que grita, que tienen que decir tal o cual cosa desde un estudio para que ellos lo digan al aire, para llenar el aire. Muchas veces llenar el aire es incurrir en alguna barbaridad, porque no se puede estar todo el tiempo. Si no hay información, no hay información. Eso yo recuerdo en mi tiempo de movilera, me costaba mucho hacerle entender a los productores. Pero en definitiva, plantarse es lo natural. Lo otro, digo, me ha pasado de estar en situaciones límite en las que tuve que dar alguna batalla muy trabajosa y decir, no, si no la doy me voy a trabajar otra cosa, vamos al banco, o sea, algo que sea rutinario y que no tenga nada en juego, ninguna adrenalina. Pero es eso, y coincido con lo de María del Carmen respecto de la posibilidad de debatir. Tengo que hacer una reivindicación a mis compañeros trabajadores y trabajadoras de Página 12 porque nuestra asamblea tiene 30 años de existencia, igual que el diario, y nosotros en varias oportunidades nos hemos plantado ante distintas situaciones y algunas otras posteriores también lo hemos hecho, algunas veces internamente, otras veces haciéndolo público. Y en ese sentido me siento también orgullosamente parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires porque toma esas banderas y está constantemente alerta. Cualquier situación de estas siempre es receptivo el CIPREVA al respecto. Y es un rol fundamental porque no podemos plantarnos solos. Eso es como el Quijote, nadie quiere ni está para inmolarse. No le diría eso a los colegas, volviendo a la pregunta inicial, sino que si no se afiliaron, se afilien y que sigan ejerciéndolo con su conciencia básicamente. Cuando algo hace ruido es porque te están dictando, como decía recién María del Carmen. Y recordame, perdón, Mariano, la pregunta que querías agregar, no sé si la contesté. Sí, si la precarización de los trabajadores es limitante a la hora de informar, lo acabas de contestar perfectamente. Sí, podría agregarle a eso. Sí, que en realidad di el ejemplo de corrección y de archivo y sí, bueno, a ver, en algunos medios se ha llegado a tener que hacer una medida de fuerza para obtener internet, en fin, hay de todo y la precarización abunda. Ahí no importa. Hay una frase, ahora que estamos hablando de CIPREVA, de Agustín Lecci, nuestro dirigente de CIPREVA, que siempre dice que la única grieta que hay es entre patrones y empleados. Y es cierto, ahí no importa la ideología. Para precarizar son todos iguales. Me refiero también al tema salarial, porque atenta contra la rigurosidad de una investigación que uno tenga que tener para poder subsistir 3 o 4 trabajos, uno principal, varios adicionales. Entonces, la dignidad de esta profesión también se juega en eso, en que los salarios de prensa son de los más bajos de todos los gremios, de todos, somos los que más abajo estamos. Una persona con muchos años de profesión, 20, por ejemplo, 30, como es mi caso, es un sueldo idéntico a un inicial bancario o a un mensajero de OCA, con todo el respeto de los colegas, pero bueno, estamos muy abajo y eso también es precarización. Bueno, muchas gracias, un lujo. Adriana, ahora para ir cerrando, antes de despedirlas, vamos a leer una cantidad de mensajes que nos estuvieron mandando las personas que nos estuvieron escuchando y viendo. Nadia Presti dice: necesitamos más medios alternativos e independientes. Gracias una vez más por poner en palabras y visibilizar la profundización del accionar del aparato represivo del Estado en estos tiempos. Santa Fe no es ajena a todo esto, abrazo y a seguirla. Viviana Omar: la policía siempre gana cuando no te mata, te arma causas, por lo menos eso es lo que pasa acá en Zárate, y los fiscales, en lugar de investigar a fondo, se basan en lo que escribe la policía, luego el juez condena al pobre, el pobre tiene que aguantar todo esto, más si te tienen entre ceja y ceja. A mí me asesinaron a mi hijo y ahora van por los 2 que me quedan. Después tenemos un mensaje de Celeste Leprati, a quien le mandamos un saludo. Es la hermana del Pocho Leprati, fusilado el 20 de diciembre de 2001 en Rosario.
Dice, gracias una vez más por poner en palabras y visibilizar la profundización del accionar del aparato represivo del Estado en estos tiempos. Santa Fe no es ajena a todo esto, abrazo y a seguirla. Y después, Hernán Corbalán, y no olvidemos a José Luis Cabezas, a quien fuera asesinado por Chabrán con la luz verde del menemato. Hay un mensaje de Sol Novoa, que no sé si lo leí anteriormente. Si no nos escuchan, había leído otro de Sol, pero siguió escribiendo, si no nos escuchan los medios, nos escucharán en las calles. Gracias, compañeros, por no dejarnos solos en esta lucha. Gracias, María, Adriana y Mariano, por esta charla. Emi Santellán Baira, la bala que mató a Ferreira salió del corazón del Estado. Bueno, yo les agradezco muchísimo nuevamente a María del Carmen, a Adriana y bueno, y a toda la audiencia. Esperamos vernos en breve, seguir con estas charlas. Nosotros siempre decimos desde que sacamos los reportes en el marco de toda esta situación de excepción que la salida es cuidarnos colectivamente tanto del coronavirus como de la represión. Nos estamos viendo, un abrazo. Gracias a ustedes. Muy complacida de haber compartido este